Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Osorio, profesor del curso de Ingresos Extra. En esta clase vamos a hablar sobre los negocios tradicionales y los negocios en Internet. Entonces, el contenido que tenemos para el día de hoy es el negocio. Vamos a hablar sobre el negocio tradicional, los conceptos básicos de un negocio tradicional, el negocio en Internet, los conceptos básicos de un negocio en Internet, pasos para abrir un negocio. Dentro de eso vamos a tratar tres temas que son fundamentales, que son el uso del suelo, el estudio de mercado y los trámites legales básicos. El objetivo de esta clase es diferenciar el funcionamiento de un negocio tradicional frente a un negocio en Internet, teniendo en cuenta que ambos son negocios, pero su funcionamiento y costos son diferentes. Entonces, pues empecemos. El primer concepto lo habíamos visto en la clase pasada, que es el negocio. Consiste en un método de formar u obtener dinero a cambio de productos, servicios o cualquier actividad que se quiera desarrollar. Eso lo vimos en la clase pasada, es muy sencillo. Ya sabemos que es un método de formar u obtener dinero, independiente del tipo de método que sea. Entonces existe un negocio tradicional, que es el que normalmente todos conocemos, que normalmente tiene una tienda física, un puesto, por ejemplo, un puesto de comidas rápidas, un consultorio médico, de contaduría, un taller o un supermercado, entre muchos otros ejemplos. Todos son negocios tradicionales que son los que normalmente conocemos. Podemos decir que simplemente son aquellas actividades donde intercambiamos un producto o servicio por dinero, o viceversa. Intercambiamos dinero por un producto o un servicio. Estos negocios tradicionales pueden ser informales o formales. Los informales son los que no están legalizados ante una cámara de comercio, sino que, por ejemplo, alguien decide iniciar una actividad comercial como tal y todavía no ha cumplido una serie de parámetros legales que más adelante vamos a ver, mientras que los formales son aquellos que ya se han registrado, ya tienen una organización, tienen una trayectoria. Entonces básicamente en eso se diferencian los informales y los formales, aunque ahí cabe mencionar que hay algunos negocios informales que llevan muchísimos años siendo informales, y no por el hecho de ser informales significa que sean malos. También existen informales muy buenos, como de igual forma también podemos hablar de que hay formales que hace mucho tiempo son formales, pero siempre han sido malos y no buscan mejorar. Los elementos básicos de un negocio tradicional son tres principalmente. Lo primero es que deben tener un local, o sea, para hacer un negocio tradicional se caracteriza porque tienen un local físico, cumplen un horario, tienen quien lo atienda, entre otros. Entonces aquí esto nos abre la oportunidad de hablar de varias cosas. Por ejemplo, los locales tienen unos costos y están limitados a unas ubicaciones. Entonces, cuando uno piensa en un negocio tradicional, debe considerar la ubicación de ese local, que dependiendo de lo que uno vaya a comercializar, ya sea un producto o servicio, pues debe tener en cuenta si va a tener clientes o no va a tener clientes. Otra cosa en cuanto al horario es que va a estar limitado normalmente a un horario laboral. En la mayoría de sitios es en el día, aunque hoy por hoy también existen países y existen ciudades donde manejan 2 y hasta 3 turnos. Normalmente 8 horas, por ejemplo, donde manejan turnos de 3 turnos de 8 horas, prácticamente tienen servicio 24 horas, pero los costos se incrementan de manera considerable. Y con respecto a que tienen quien lo atienda, nos referimos a eso, que siempre es necesario que exista por lo menos un cajero, pero entre más grande sea el negocio, más personal va a tener y por ende más costos y gastos va a tener. El negocio en Internet. Como lo decíamos, son actividades que se desarrollan en Internet con el objeto de obtener dinero. En este caso se hace uso de un dispositivo, ya sea un computador, una tableta, un celular, e incluso se puede pensar en los televisores modernos que también permiten tener navegadores en ellos o tener acceso a aplicaciones, y funcionan igual a un negocio tradicional. O sea, así como en un negocio tradicional, cuando uno realiza una venta, hay un servicio postventa, una garantía, hay un remarketing. En un negocio en Internet también se aplican todas esas condiciones. El hecho de que sea en Internet, como lo vamos a ver más adelante, es porque facilita algunos aspectos, pero no nos excluye
de estas obligaciones o responsabilidades comerciales. Los elementos básicos de un negocio en Internet, hemos buscado como los conceptos más fundamentales, y es que debe usar correo electrónico. El correo electrónico es como la dirección básica de cualquier persona o cualquier entidad en la red. O sea, ahorita vamos a ver cómo está conformado el correo electrónico. También debe tener un hosting y un dominio, usar redes sociales, usar los procesadores de pago, los métodos de envío si ofrece productos físicos, entre otros. Aquí cabe mencionar que aun cuando uno tenga la ausencia de muchos de estos conceptos que vamos a ver ahorita, igual uno puede tener un negocio en Internet, pero finalmente hay una base que es el correo electrónico, que es como esa identidad. Entonces, el correo electrónico básicamente es una dirección personal en Internet, donde nos pueden enviar textos, imágenes, audios, videos y prácticamente cualquier tipo de archivo electrónico. Tiene una estructura, como la tenemos aquí en pantalla, donde tiene un usuario, en este caso tenemos por ejemplo info, tiene el símbolo arroba, todos los correos se identifican por esto, porque tienen la arroba, tiene el nombre de la empresa que está prestando este servicio de correo electrónico y tiene un tipo o una terminación del dominio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de info@clubmultinivel.net, pero existen muchos otros servicios, por ejemplo, el de Google, que es Gmail, el de Microsoft, que es Outlook, hay uno de Yahoo, Altavista, Terra. Hay cantidad de empresas que ofrecen servicio de correo electrónico. Incluso las redes sociales como Facebook también tienen internamente estos correos y algunas personas los manejan. Otros lo tenemos, ni siquiera sabemos cuál es el correo, por ejemplo, entre esas redes sociales. Pero se identifica porque manejan el signo arroba, el nombre de la empresa y la terminación. Terminación o tipo. Aquí con respecto a esa terminación o tipo, podemos mencionar que existen muchos tipos, valga la redundancia. El más común es el .com, pero no es el único. Cada país de hecho tiene su propia terminación. En el caso de Estados Unidos es EU y en el caso por ejemplo de Colombia es CO. Pero por ejemplo Perú tiene el PE, Ecuador tiene el ESU, EQ creo que es EQ de Ecuador, y así por ejemplo España tiene el .es y así sucesivamente. Aquí tengo un pantallazo más o menos de cómo es un correo de Gmail. Aquí hay varias cositas para mencionar. Por ejemplo, aquí en el fondo tenemos un listado con los mensajes que le ha llegado a la persona, y aquí podemos decir que por ejemplo los que ya están vistos aparecen como en un gris, que ya significando que ya fueron abiertos, y los que no se han abierto por ejemplo aparecen como en negrilla, así como es este de Instagram. Él maneja unas pestañas, por ejemplo esta es la bandeja principal, tiene una de social, una de promociones, entre otras. Incluso esto se puede personalizar. En algunos casos, por ejemplo en este Gmail, se le puede cambiar la imagen de fondo, se le pueden cambiar algunos colores. Aquí, ¿qué es lo importante de resaltar? Que al lado izquierdo, esto es visto en un computador, tiene el botón redactar. Por ejemplo, cuando se está viendo desde el dispositivo móvil, normalmente tienes como un avioncito de papel simbolizando que se va a enviar un mensaje. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que de pronto esas imágenes pueden variar, pero la esencia es como la misma. Es parecido a este de aquí de enviados, pero de color. Cuando uno le da un clic o un toque en redactar, se abre una ventana emergente o se abre una nueva ventana, dependiendo del dispositivo en el que se esté viendo, donde nos va a preguntar para quién, el asunto. Hay un área blanca que es para escribir el mensaje, y en la parte inferior hay un botón enviar. Esas son como las partes básicas y fundamentales de un correo. Entonces el para es el correo de la persona a la que le vamos a enviar el correo. Entonces por ejemplo para info@clubmultinivel.net. El asunto por ejemplo sería saludo o reporte de pago de curso, bueno, depende de lo que uno vaya a enviar. Y el mensaje sería ya el mensaje como tal, que puede ser una página, 2 páginas, dependiendo el tipo de correo que se esté enviando, el tipo de mensaje. Aquí cabe mencionar que después de esa base hay otras 2 cositas como relevantes. Uno es con copia y con copia oculta.
Eso lo que nos permite es enviarle este mismo correo a otras personas. Pero aquí también cabe mencionar algo, y es que en Gmail y en la mayoría de correos gratuitos hay unos límites. Por ejemplo, Gmail normalmente permite un promedio de 200 correos diarios. Si yo voy a enviar más de 200 correos diarios, ya debo pensar en otro tipo de servicio de correo electrónico. O en su defecto, ya maneja una versión paga donde me permite enviar más correos cada día. Lo otro que queremos mencionar con respecto al correo es que en la parte inferior aparece este clip. Este puede cambiar de posición, por ejemplo en los dispositivos móviles aparece aquí arriba, y este clip lo que me permite es enviar archivos adjuntos. Entonces, como lo decíamos ahorita, en un correo a uno le pueden enviar fotos, le pueden enviar videos, audios, entre otro tipo de archivos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a reportar el pago de un producto, entonces lo que normalmente yo hago es tomar una captura o una fotografía de la factura y la envío como comprobante de que yo ya hice el pago. Entonces, algo importante es eso, el manejo del correo electrónico. El otro tema muy importante es el hosting. Aunque, como les decía en un principio, puede que un negocio en internet no necesariamente tenga, por ejemplo, hosting y el dominio que vamos a ver a continuación. El hosting y el dominio vienen a ser como el equivalente al local y a la dirección del negocio tradicional, pero en esta ocasión ya en internet. Entonces, el hosting es un espacio en una megacomputadora donde guardamos de manera pública o privada la información que le queremos mostrar a los demás a través de los dominios. Generalmente está disponible el 99% del tiempo. Entonces, lo que sucede es que cuando uno contrata un hosting, está contratando un espacio en una computadora que prácticamente todo el tiempo está prendida y está conectada a internet. Eso permite que los clientes, a través de un dominio que ya vamos a ver, ingresen a ese hosting y vean esos archivos. Hay algunos archivos que todo el mundo los puede ver, que no tienen ningún tipo de restricción, pero también pueden haber archivos privados que requieren, por ejemplo, una identificación de usuario y contraseña para poder visualizarlos, ya sea en un navegador web o en una aplicación. El dominio o URL también recibe ese nombre. Es el nombre legible, porque normalmente cuando pensamos en el hosting tendríamos que pensar en números y casi siempre son combinación de números muy extensas. Entonces, a raíz de eso se inventó el concepto de dominio, que es un nombre legible que usan las empresas para ser ubicadas en la red. Generalmente se usa el mismo nombre de la empresa, persona o marca. Aquí hay una característica interesante, y es que normalmente está antecedido por http://www. Eso significa que es un dominio que no está cifrado, pero hoy por hoy hay otros que son https://www, que significa que está cifrado, y finalizado con el .com u otro. ¿Qué significa eso de cifrado? O sea, el cifrado permite que cuando uno está escribiendo contraseñas y se envían a través de ese sitio, vayan en código, y entonces así es un poco más difícil que las hackeen o que nos roben nuestra identidad. En otras palabras, el HTTPS da mayor seguridad. Entonces, un ejemplo de dominio sencillo pues sería el de Club Multinivel. Aquí lo tenemos, https://clubmultinivel.net. Bueno, y combinando lo que es el hosting con el dominio, llegamos a lo que es un sitio web, que es el conjunto de archivos electrónicos escritos en un lenguaje de programación que se guardan en el hosting y se visualizan a través del dominio de una persona, empresa o marca en los navegadores web o aplicaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, en la pantallita tenemos aquí un computador de escritorio. Entonces, aquí podemos ver que se está visualizando una información, pero también en un portátil se puede visualizar, en una tableta o en un celular. Esto está escrito en código, pero lo que hace el navegador o la aplicación como tal es mostrarle una forma gráfica para que cualquier usuario lo pueda visualizar sin ningún problema. Otro tema muy importante en el negocio en internet es el uso de las redes sociales. Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Aquí tenemos el logo de algunas de ellas. Hay muchas muy conocidas, muy populares, pero no son las únicas. Existe una gran cantidad de redes sociales. Entonces, dependiendo del público al que uno está enfocado, pues debe considerar
qué redes sociales va a utilizar para el negocio de uno. Por ejemplo, hay personas que se enfocan, por ejemplo, solo en la parte de video, entonces busca una red social relacionada solo con video. O por ejemplo se enfoca en qué podemos ver en fotografía. Entonces, por ejemplo, buscaría una red relacionada con fotografía y así sucesivamente. Sin embargo, cabe mencionar que la red social más grande y que más relevancia tiene en ese momento sigue siendo el Facebook. Entonces es importante tener presencia tanto en el Facebook como en el Twitter o en el Twitter como en el YouTube, entre otras. Por otra parte, los procesadores de pago son muy importantes porque ofrecen la posibilidad de recaudar los pagos electrónicos que su sitio web puede recibir por sus ventas en la red. También podemos usar bancos y giros nacionales e internacionales. Este tema es fundamental porque en ocasiones es hasta muy fácil. Por ejemplo, una persona que simplemente tiene el correo y de pronto tiene redes sociales puede ofrecer un producto o un servicio. Y resulta que una persona en otra parte está interesada en ese, vamos a hablar de un servicio, vamos a hablar por ejemplo de un curso, pero no tiene la forma de enviarle el dinero, porque la persona dice, no, es que, ¿dónde nos vemos para que me pague? Resulta que en internet existe una cantidad de procesadores de pago que se deben ir conociendo para uno poder recibir estos pagos de los servicios o de los productos que uno esté vendiendo. Por ejemplo, aquí en Colombia se está poniendo muy de moda lo que es Paico, pero también está Mercado Pago, está Payulatan, entre otros. A nivel mundial, cabe mencionar que uno de los principales procesadores de pago es PayPal. Sin embargo, tampoco es el único. También existen otros y cada uno tiene unas reglas y unas condiciones. Algo que sí es importante es que la mayoría van enfocados a lo que es la tarjeta ya sea Visa, Mastercard, American Express, Diners Club de forma internacional. Entonces, dependiendo del país, estas opciones pueden variar, pero casi siempre van a ser como las mismas. Y lo más fundamental de todo es que uno puede tener el mejor producto o servicio, pero es necesario que el mundo lo conozca. Puedes tener un hermoso sitio web, pero si nadie lo visita, es como si estuviera en medio de un desierto. A eso que queremos referirnos, que lo más fundamental es el tráfico web o los clientes. Tener el producto y el servicio en últimas puede resultar sencillo. Subirlo, por ejemplo, a un hosting y tener un dominio también. Y tener presencia en las redes sociales también, pero se hace necesario de tener una estrategia que me permita llegar a las personas, o mejor dicho, permitir que las personas lleguen a mi negocio. Eso se puede hacer a través de lo que es el SEO, que es un posicionamiento orgánico que es normalmente por la calidad de las publicaciones que genera un sitio web. También se puede hacer con el email marketing, que consiste en enviarle correos a las personas que pueden estar interesadas en mi producto o servicio, pero para hacer email marketing debo comenzar a construir una lista de clientes. Puedo hacer contenido de marketing, tráfico de referencia, tráfico directo, puedo utilizar aplicaciones, banners, redes sociales, puedo hacer publicidad paga por clic a través de Google o a través del mismo Facebook, puedo hacer anuncios en las redes sociales y todo esto debe estar enfocado ¿a qué? A llevar a los clientes a que conozcan mi tienda virtual o mi sitio web. Entonces de esta forma es que yo ya comienzo a hacer todo como el servicio de atención al cliente, donde yo ya escucho a la persona, bueno, usted está interesado en el producto, en el servicio, le ofrezco esto y eso, y ya comienza como esa relación entre cliente y empresa para que podamos venderle el producto o servicio. Entonces, rápidamente una comparación entre el negocio tradicional y el negocio en internet nos puede decir que el tradicional tiene un local, mientras que el internet en línea tiene un hosting. Hay una dirección en el tradicional, en internet manejamos un dominio. Los horarios en el tradicional normalmente están limitados, mientras que en internet se puede abrir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La cobertura normalmente en el tradicional es local, está muy limitada a la ubicación del local, mientras que en internet podemos estar hablando de una cobertura internacional. Sin embargo, esto puede ser bueno como puede ser malo. Hay momentos en los que uno tiene
un producto y uno quiere ofrecerlo únicamente, por ejemplo, en la ciudad donde uno vive. Entonces ya en ese caso pues ya se puede hacer a través de las publicaciones pagas o de grupos que sean como ese sector. En las redes sociales se puede publicar una cobertura más segmentada, aun cuando sea un negocio en internet, mientras que en el local pues siempre va a estar limitada como a esa estructura de la georreferenciación. Y si uno quiere llegar por ejemplo a otra ciudad, pues le toca abrir un nuevo local. Si quiere ir a otro país, pues ni hablar, nuevamente otro país y cosas por el estilo. En el tradicional hay que pagar unos servicios públicos. En el caso de un negocio en internet, esto se puede omitir si funciona desde la casa. Al menos en un principio da la posibilidad de que uno omita este tipo de servicios, lo que permite que uno tenga más oportunidad de crecer, porque en ocasiones cuando uno está iniciando un negocio tradicional, los solos costos y gastos fijos realmente le representan una gran responsabilidad. De hecho, se habla que de cada 10 empresas que se crean cada año, solo una sobrevive, porque las demás no alcanzan a cubrir los gastos de arrendamiento, de servicios, de empleados, que es otro, por ejemplo, es otra comparación interesante. En el tradicional son fundamentales por lo menos tener un empleado que sea el cajero. Por ejemplo, en el caso de una tienda, por lo menos debe haber una persona que la atienda. En cambio, en el caso del internet, se puede operar por el mismo fundador, o sea, el mismo dueño lo puede hacer y es más, hay muchas cosas que se pueden poner en automático, o sea, uno las configura para que la persona, por ejemplo, dé clic y automáticamente un sistema lo atienda mientras se lleva a través de un camino para ya finalmente simplemente se va a cerrar la venta. En el caso del tradicional se manejan materias primas, insumos, muebles e impuestos. Estos son variables dependiendo de la actividad comercial. En el caso del internet comienza a variar mucho el uso de las materias primas, de los insumos y de los muebles, y por supuesto la parte legal. Entonces son como algunas comparaciones que es interesante tener en cuenta antes de iniciar un negocio. Se dice que hoy en día es más viable iniciar primero en internet, y si ya se coge una fuerza, si se coge una estabilidad, entonces convertirlo en un negocio tradicional apoyado en un negocio en internet. Entonces los pasos para abrir un negocio normalmente, ya sea tradicional o en internet, hay dos pasos fundamentales, que es el uso de suelo y el estudio de mercado. Entonces el uso de suelo consiste en ir ante la entidad administrativa local y hacer esa consulta. Hay áreas urbanas, industriales, agrarias o de reserva, entre otras. Esto de pronto para el negocio en internet en un principio puede no ser muy relevante, pero como les decía, en el momento en el que el negocio crece y tengo la necesidad de abrir una oficina, entonces dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo hay negocios que son muy raros y venden cosas muy extrañas, y vamos a suponer que están vendiendo contenido que es exclusivo para adultos. Por ejemplo, están vendiendo aguardiente de naranja o aguardiente de café, que es como más cerquita a donde estamos, y resulta que comienza a tener mucha fuerza el negocio y yo vivo al lado de una escuela, ¿sí? Entonces yo quiero abrir un localcito porque ya necesito tener una bodega, necesito manejar mi inventario y cosas por el estilo, y entonces quiero abrir un local. Y resulta que yo lo quiero abrir en una habitación que queda en el primer piso de mi casa porque me es cómodo, me sale económico y cosas por el estilo. Pero resulta que yo vivo enseguida de una escuela. Entonces resulta que por usos de suelo, enseguida de una escuela no puede funcionar una venta de licores. Entonces eso ya me permite tener una visión de que yo debo abrir, por ejemplo, ese local ya en una zona donde sí se ha permitido ese tipo de actividades comerciales. Por ejemplo, otra actividad sería un hotel. Resulta que yo quiero montar un hotel y mi familia o yo tengo un predio en una zona que es reserva forestal, pero yo comienzo a promocionar el hotel en internet y la gente quiere ir a pasar tiempo en ese hotel, y resulta que ese hotel no está permitido construirlo en esa zona, entonces no podría hacerlo. Entonces pues es importante tener presente el uso de los suelos. ¿Y cómo lo consigo? Simplemente voy a la alcaldía o al CAN, depende de la estructura que maneje mi ciudad, y solicito como la autorización o hago la consulta de que dónde puedo montar
un negocio dependiendo de lo que yo vaya a hacer. El estudio de mercado. El estudio de mercado es algo que es muy interesante. Normalmente un estudio de mercado es complejo y es costoso. Y cabe mencionar que hay empresas que incluso cobran muchísimo para hacer un estudio de mercado, pero lo hacen muy bien porque el estudio de mercado implica estudiar la competencia y no solo un competidor, sino 4 o 5, implica hacerle matrices DOFA, análisis de riesgo, buscar clientes potenciales. Hay una cantidad de parámetros que tiene un estudio de mercado. Sin embargo, es bueno tener en cuenta, por ejemplo, 4 preguntitas que nosotros sacamos aquí como para una base. Dice, ¿hay negocios iguales o similares al que vamos a montar a unos 500 metros a la redonda? Por ejemplo, lo que les decía, vamos a hacer un ejemplo, vamos a montar una papelería, o sea, donde vendemos útiles escolares. Entonces resulta que donde yo la quiero montar hay otras 3. Entonces pues es bueno conocer esa información porque puede que habiendo ya 3, la mía sería la 4, entonces ya 4 papelerías. Y entonces eso me permite como ir aterrizando la idea. Otra pregunta muy importante es, ¿para quién es el servicio o producto que voy a ofrecer? Por ejemplo, si estoy pensando en una papelería y mis clientes posiblemente sean los padres de familia de los niños que van a la escuela. Y resulta que yo vivo por allá en una vereda en medio de la mitad de la nada. Pienso que no va a ser muy viable tener una papelería por allá, entonces debo ir como analizando esos aspectos. Algo muy importante, y es cuánto suman los gastos básicos de impuestos, arrendamiento, servicios públicos, empleados, materias primas, si las hay, cada mes. Eso me permite saber la cuarta pregunta, ¿cuánto debo facturar para cubrir los costos y gastos? Porque ahorita les mencionaba que normalmente 9 de cada 10 empresas quiebran en su primer año. Y es debido a esto, porque por ejemplo, conseguimos 3 empleados y vamos a abrir un negocio y el arrendamiento vale como $300, los servicios son carísimos, entonces, y voy a vender empanadas. ¿Cuántas empanadas tendría que vender para cubrir las materias primas de esas empanadas y los costos que me implica pagarle a los empleados, pagar el arrendamiento, los servicios públicos, los impuestos si los hay? Entonces, el estudio de mercado es algo muy interesante. Sin embargo, pues la invitación es a que consideremos estas 4 preguntitas y las analicemos sobre nuestra idea de negocio. De todas formas, también debajo de este video van a poder encontrar un link con un plan de negocio del Fondo Emprender. El Fondo Emprender es una entidad del gobierno colombiano que fomenta la creación de nuevas empresas. Entre ellos trabajan mucho esa parte del estudio de mercado para poder apoyar a las ideas. Entonces ellos tienen este plan de negocio, son 25 páginas creo, tienen las instrucciones para diligenciarlo. Entonces quien quiera puede descargarlo, puede imprimirlo y puede aplicárselo a su idea de negocio. Van a ver que les va a permitir decir, uy, si vale la pena seguir con este negocio, no vale la pena. Finalmente vamos a hablar de algo que es también muy importante, que son los trámites legales básicos. Básicamente son 3, ¿sí? Es el registro en la Cámara de Comercio o su equivalente. La mayoría de países se llama Cámara de Comercio. Puede que en otros cambie nombre, pero básicamente es una entidad que agremia los comerciantes de ese país o de ese departamento, de ese estado o de esa ciudad. Entonces lo primero que se debe hacer es tener registro ante esa cámara, donde uno va y dice, bueno, tengo estos activos, tengo estos, esta es mi actividad comercial, voy a hacer esta venta de tal cosa. Y entonces uno se registra. Normalmente ese registro se debe pagar y cada año se debe renovar. En algunos sitios es más costoso, en otros es más económico, eso varía dependiendo tanto desde la ciudad como hasta el mismo país. Lo segundo es un registro en la entidad encargada de los impuestos de su país. Para el caso de Colombia es la DIAN. Pero también aquí cabe mencionar que hay algunos regímenes que son especiales. Por ejemplo, aquí en Colombia se maneja régimen simplificado y régimen común. Entonces, cuando es un negocio muy pequeño que está por debajo de 80 millones de pesos de ventas anuales, normalmente se considera régimen simplificado. Entonces no tienen que retener IVA. Pero hay ciertos tipos de negocio que sí deben
retener el IVA, deben pagar otra serie de impuestos que se hacen ante la DIAN. Entonces es muy importante que también tengan conocimiento de esto dependiendo del país en el que estén, y entonces tengan el registro en Cámara y Comercio, en la entidad de los impuestos, y en algunas ciudades también funciona el registro en la Oficina de Industria y Comercio, donde funciona la empresa. Entonces, por ejemplo, hay países donde los impuestos son centralizados y solo con el impuesto nacional puede que les cobije esa parte tributaria. Pero en otros casos, e incluso en la misma ciudad, hay otros impuestos que crean los consejos municipales y cosas por el estilo. Entonces es importante tener presente estos tres trámites, dependiendo también de la complejidad. Hay empresas que tienen más requisitos y empresas que tienen menos requisitos. También hay políticas de gobiernos, por ejemplo en este momento en Colombia están motivando a la empresa joven y le dan unos descuentos especiales en algunos de estos trámites. Y así sucesivamente, pero básicamente tengamos presente que son como tres registros en Cámara y Comercio a nivel nacional o departamental, en el registro de comerciantes, en la entidad de los impuestos, también del orden nacional, y en el caso de los municipios tener esa consulta. Todo esto se hace ¿por qué? Porque de esta forma es que funcionan los países, a través de los impuestos. Bueno, recordarles, les estaba diciendo, debajo de este video van a encontrar varios recursos y una actividad que son la guía para que la puedan descargar y le puedan dar una ojeada, la presentación de la clase, es importante que también la descarguen, hay un foro de preguntas y comentarios sobre esta clase. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden hacer en ese foro. Hay una tarea, pero entonces esta tarea tiene una característica y es que está bloqueada o está restringida hasta que se realice el quiz de la actividad 1. Recuerden, si para nosotros es fundamental, o sea, la clase es importante. Por ejemplo, yo aquí les he mencionado temas, pero yo sé que en este momento muchos ya se les ha olvidado lo primero que les mencioné. Entonces, por eso, una de las cosas buenas de la educación en internet es esta, que por ejemplo este video ustedes lo pueden pausar, lo pueden devolver, si tienen que hacer otra cosa y tienen que suspenderlo, pueden hacerlo hasta que terminan de verlo. Pero para nosotros es fundamental que existan unas actividades. Por ejemplo, en la primera clase dejamos un quiz, son 5 preguntitas muy sencillas sobre los conceptos básicos. Ya en esta estamos haciendo una tarea, que es un estudio básico de mercado. Los estamos invitando a que en un archivo de Word o en el mismo navegador escriban las 4 preguntas que les mencionamos del estudio de mercado y se las apliquen a su idea de negocio o a una idea de negocio. ¿Para qué? Para que ustedes pongan en práctica de lo que estamos hablando. Es fundamental dentro de estos negocios tradicionales, de los negocios en internet, que ustedes conozcan por lo menos esos 4 aspectos de los cuales mencionamos. No se los voy a mencionar en este momento. Si de pronto no te acuerdas, puedes regresar el video y puedes hacerlo. Y debajo de esta tarea, que deben enviarla para que continúen con el proceso de avance del curso, está el modelo del estudio de mercado del Fondo Emprender que les mencioné en ese mismo momento que les hablé de las 4 preguntas del estudio básico de mercado. Recuerda que también nos puedes, si aún no te has inscrito en clubmultinivel.net, le invitamos sinceramente a que lo hagas. Contacta a la persona que te compartió este curso y pídele más detalles. Esto es una oportunidad inmensa de tener un ingreso extra muy interesante con una inversión muy baja. O sea, así como a grandes rasgos les recuerdo, para poder acceder a los recursos que les acabé de mencionar, pues deben comprar el curso y el curso solo vale $5. Entonces es un precio que está al alcance de todos y que les está dando información muy interesante. Y por ejemplo en la siguiente clase sí que se va a poner muy bueno, porque vamos a estar hablando sobre la forma correcta de organizar el dinero para poder llegar a ser ricos. Entonces les recomiendo que si no lo han comprado, lo compren cuanto antes para que tengan acceso tanto a los materiales como también a esa oportunidad de ingreso extra que manejamos. También puedes escribirnos por el WhatsApp, agréganos y envía la palabra info para que te llegue el plan de compensación de Club Multinivel. Pero recuerda algo muy importante: como nosotros manejamos un programa de referidos del que más adelante también vamos a estar hablando, entonces es muy importante que la persona que te compartió, te envió este curso,
sea la persona que esté contigo, porque esa persona prácticamente te está invitando a hacer algo bueno, algo grande, pero tú vas a tener preguntas, inquietudes y esa va a ser la primera persona a la que vas a poder consultar. Sin embargo, también nosotros como empresa vamos a estar en todo momento disponibles para apoyar a todos nuestros afiliados. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, estamos como clubmultinivel.net. En YouTube estamos también como clubmultinivel.net. Te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita para cuando subamos un video o una notificación te enteres. En Instagram y en Twitter también nos puedes encontrar. Entonces nos vemos en la próxima clase. Recuerda, vamos a hablar sobre la forma correcta de organizar el dinero. Es una clase muy buena. Hasta pronto.